Muy bienvenidos a este conversatorio empresarial, hoy 19 de noviembre, en directo desde ISAC del CEIPA. La Fundación Universitaria CEIPA se compromete en divulgar el conocimiento que produce a través de la interacción con nuestras organizaciones y de nuestros procesos de investigación. Muy buenos días, Víctor Mario, doctor Rodrigo, maestro, gran gurú en los temas que vamos a tratar el día de hoy. Víctor Mario Arango, nuestro gerente de iSolution y Plus Language Center, y el maestro que ha acompañado diferentes proyectos que hemos realizado desde iSolution para ayudar a las organizaciones a construir sus universidades corporativas y en otros temas de interés empresarial. El día de hoy nos vamos a concentrar a hablar sobre un tema muy especial, un tema un poco desconocido a veces en las organizaciones, y es el tema de las universidades corporativas. Maestro Víctor, ¿qué entendemos por una universidad corporativa? A veces la gente tiene unos imaginarios sobre el tema de universidad, y es que si la empresa va a empezar a dar titulaciones, si es que la empresa va a dar pregrados, maestrías, posgrados. ¿Qué es esto, maestro? Ayudemos a aclarar un poquito para que podamos empezar a construir esa comunidad semántica. Muy buenos días. El tema de universidades corporativas, como lo plantea el señor rector, es relativamente nuevo en nuestro medio. Sí y no. El tema de generar una herramienta con una estructura muy semejante a las universidades tradicionales, incluso hablando de rectores, de facultades y escuelas, en nuestro medio es nuevo. Pero la esencia de una universidad corporativa, que es en el fondo el aprendizaje organizacional, es centenario. Sobre ello es un tema muy asociado con sistemas de aprendizaje, modelos pedagógicos. Todo esto que se mueve en el contexto de modelos de formación para las empresas. La universidad corporativa como tal es una herramienta, es una estrategia de aprendizaje para las organizaciones que genera un acercamiento muy grande con los modelos de gestión del conocimiento en la medida que responden a una necesidad real y concreta de las organizaciones de identificar el conocimiento clave en primer lugar. Esa identificación conduce lógicamente a una clasificación y a una priorización de ese conocimiento para luego generar su almacenamiento y generar algo muy, pero muy importante, que es la esencia de las universidades corporativas, y es la socialización de ese conocimiento. En esencia, eso es una universidad corporativa, una estrategia de aprendizaje para socializar el conocimiento clave de una organización. Maestro y Víctor, encontramos dentro de la historia, como usted lo dice, es un tema bastante reciente, pero uno ve que por allá a finales de los 90 hubo como un primer hervor grande de universidades corporativas, y luego en el 2000, en la primera parte de los años 2000, como que cayó un poquito el concepto de tema de universidades corporativas. ¿Qué pasó con eso, maestro? ¿Por qué ahora vuelve a nacer el tema de universidades corporativas? ¿O por qué nuestras empresas le empiezan a dar la importancia que siempre ha tenido, pero que quizás algunas veces no se vio tan reflejada en la estrategia de gestión humana de las compañías? Bueno, muy bien. Precisamente en las reuniones previas a este conversatorio con Víctor Mario hablábamos precisamente de la importancia del talento humano. A mí me gustaría que Víctor Mario nos acercara a esa reflexión. Gracias, Rodrigo. Sí, la reflexión es, yo diría que muy simple, y es que todos estamos
creo que me acuerdo en que las organizaciones son ante todas las personas, las organizaciones y las empresas. Si le quitamos a las empresas, a las organizaciones, las personas, tenemos seguramente una cantidad de cosas, de activos, inmóviles que no realmente, digamos, funcionan si no tienen las personas detrás. Y el conocimiento radica en las mentes y en los cerebros de las personas. Y ese conocimiento se traduce finalmente en capacidad de gestión. Yo diría que el mundo lo movemos las personas. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué son las empresas? Son suma de cerebros. Y realmente pensamos en que sí son una suma de cerebros, pero ante todo la organización es un cerebro. ¿Cómo logra uno que esa suma de cerebros, ese conocimiento que hay en las personas, específicamente en cada persona, se pueda volver un conocimiento institucional al punto de poder decir que la organización es todo un cerebro? Entonces, ahí era donde llegábamos al punto y a la importancia de que las organizaciones tengan una estrategia para que el conocimiento se vuelva institucional, perdurable y sostenible en el tiempo, y que eso permita realmente lograr que las organizaciones sean competitivas y se desarrollen, y para eso las universidades corporativas es un instrumento para poder lograr eso. Muy bien, antes de contestar realmente la pregunta, no la estoy evadiendo, es la importancia de ese concepto de inteligencia colectiva. Es evidente que debemos generar un acercamiento al potencial de las personas en las organizaciones desde el punto de vista de las competencias. Pero en el fondo lo que se mueve en una estrategia de universidad corporativa es la posibilidad de sinergia, es esa posibilidad de conjuntar los potenciales de cada persona en la medida en que nadie es capaz de hacerlo todo. Cada uno tiene su fortaleza y en la medida en que se identifique la fortaleza de cada empleado en una organización y luego generar un mapeo de lo colectivo, estamos hablando de toda esa estrategia de inteligencia colectiva que es la base de la web 2.0 y de todas las estrategias actuales de redes sociales que se mueven en ese contexto de la gestión del conocimiento colectivo. Muy bien, estamos hablando en primer lugar de la pionera de todo esto de universidades corporativas, el modelo Mestre. Ese modelo Mestre salió y generó todo una inquietud, pero se ralentiza ese proceso en la medida en que se empieza en el contexto global a entender que la diferencia de una organización no está ni en el capital, ni está en la tecnología, está en el capital intelectual. Ahí empieza entonces a dispararse todos los enfoques de universidades corporativas que actualmente se mueven. En la investigación que la Universidad CEIPA auspició y me financió, y que ya entregamos el informe final, logramos identificar cómo la potenciación de esa herramienta, de esa estrategia de aprendizaje se mueve en varios enfoques. En primer lugar, hay un enfoque que tiene que ver fundamentalmente con una necesidad básica de formar. Ese enfoque va más que todo dirigido a un proceso de desarrollo de personas. Hay un segundo enfoque que es dirigido a los directivos y es la necesidad de generar un liderazgo transformador en la organización por medio de los directivos. Hay un tercero que es el desarrollo de competencias específicas y va más a la operación, al proceso operativo. Y hay un tercer enfoque que es transversal y que implica necesariamente lo que hemos denominado como la universidad de cuarta generación, y es cómo preparamos la secuencia del conocimiento para transmitirlo ya en las personas que
o ya se van porque están aburridas, o ya se las lleva la competencia, o ya el ciclo vital de esa persona terminó y ese ciclo laboral también termina, entonces usted tiene un conocimiento que es clave para nuestra organización. ¿Cómo hacemos para que usted voluntariamente nos permita tener ese conocimiento que es clave para nuestra organización? Y ahí es importante analizar de que la gestión del conocimiento, llame la universidad corporativa, llame la modelo pedagógico, llame los sistemas de aprendizaje, es un acto de voluntariedad. Y usted no puede obligar a nadie a transferir conocimiento. Podríamos decir también, recordando un poco la historia, que la profesora Mesten saca su modelo más o menos como en el 96, por esa época. Nosotros aquí en el CEIPA hicimos un evento muy interesante en el año 2000, donde presentamos las primeras experiencias. Luego fuimos a España con un grupo de consultores para conocer experiencias como la de Unión Fenosa, el Banco Santander. Correcto. Y hemos ido a diferentes partes. El maestro estuvo en Brasil conociendo diferentes temas. Bueno, podríamos, maestro, decir que ahora el buen comportamiento de la economía que ha tenido nuestros países, la internacionalización de las empresas nuestras aquí en Antioquia y en el país, obligan a que cada día tengamos que, para que ellas puedan mantener su competitividad, tener muy estructurados sus procesos de formación y de sus procesos de gestión de conocimiento. ¿Usted cree que ese es un factor que por esa razón hoy las universidades corporativas como que vuelven a nacer dentro del auge de gestión humana? Sí, y en ese sentido hemos tenido experiencias en ISOLux, hemos tenido experiencias donde los clientes incluso nos plantean, no la llamemos universidad corporativa, tienen cierto temor a caer en la rigidez de pronto de una estructura de las universidades tradicionales. Y entonces nos dicen, no, llamémoslo sistema de aprendizaje o llamémoslo, o le colocan nombres que tienen mucho que ver con el core, con lo que hace la organización. Pero en el fondo, y gracias a esa investigación que hicimos, en el fondo lo que se mueve y que caracteriza realmente una universidad corporativa es, primero que todo, la identificación de un know-how, de un conocimiento que se ha desarrollado y no necesariamente sistematizado en la organización y que no se tiene afuera. Es decir, no hay proveedores externos para ese conocimiento, lo cual implica que esa entidad que ha desarrollado ese conocimiento tan específico, tan propio, debe generar una sistematización, porque ahí de la mano de Nonaka, hemos entendido entonces que ese conocimiento está implícito, está en la mente, está tácito, está en la mente de los trabajadores, de los operarios, no necesariamente de los directivos. Entonces ahí necesariamente hay que generar una estrategia de cómo hago que ese conocimiento se documente y lo volvamos explícito. Solo se transfiere lo explícito en un contexto de una universidad corporativa o de un modelo de sistema de aprendizaje. Al volverlo explícito, entonces necesariamente esos dolientes que tienen ese conocimiento hay que formarlos como formadores, elementos básicos para que ellos puedan mínimamente hacer un diseño instruccional. Eso se entrega ahí y entonces ahí es donde decimos, universidades, encontramos universidades que están muy tercerizadas. La fortaleza, entre comillas, de esa universidad corporativa es tener muchos convenios con organizaciones externas. Y entonces uno pregunta, cuéntenme la red de formadores, cuéntenme los expertos temáticos internos. No tenemos casi. Entonces uno ahí es donde se pregunta, ¿realmente sí es una universidad corporativa? Entonces yo pienso que eso es clave. ¿Cuál es el conocimiento que hace la diferencia y que es un conocimiento que tenemos nosotros y que no tiene el competidor? Ahí es la clave.
Otro elemento que es importantísimo en una universidad corporativa es que se fortalezca la cultura del compartir. Yo pienso que eso es clave. Si no se tiene una cultura del compartir, incluso asociado necesariamente con un contexto de bienestar común, del bien común. Si no generamos una cultura en ese sentido, es muy difícil concretar una universidad corporativa. En ese sentido, también es el esfuerzo de que la escuela de liderazgo, que ya hemos aprendido en otros modelos y que yo lo revitalizo muchísimo en nuestro modelo, esa cultura de liderazgo con cultura de compartir y de bien común es la esencia, es sobre lo que se soporta realmente y se fundamenta en una universidad corporativa. Rodrigo, quisiera preguntarte, ¿toda empresa, toda organización está preparada para desarrollar e implementar una universidad corporativa y cuáles son los motivantes? Si el por qué una empresa eh, se, se mete en el proyecto de diseñar e implementar una universidad corporativa. Eh, nosotros en iSolution hemos tenido una política y es acompañar a esos sueños de las organizaciones, pero en la vida real, en el contexto de la realidad, es que llegamos allá y sí se necesitan unos mínimos, unos requisitos mínimos mire, es que queremos montar aquí una universidad corporativa y va uno en esa detección de situación actual y se encuentra uno que ni siquiera tiene un proceso formativo básico, bien estructurado, fuerte, robusto. Entonces, necesariamente les decimos, nos acompañamos en un contexto de realidades, bueno, vamos a hacer esto, pero hay que ir sumándole para poder encontrar una universidad corporativa, un modelo pedagógico definido, un proceso formativo con un modelo evaluador robusto, y ahí sí, venga, acompañemos un contexto de expertos temáticos, de red de formadores, y esa sumatoria va generando una universidad corporativa. ¿Sí? Muchas veces tenemos una universidad corporativa y es un simple listado de cursos. Y eso no es una universidad corporativa. Tiene que haber una estrategia pedagógica, una estrategia muy fundamentada en unos principios de organización, nutrida por una serie de valores. Eso nos lleva a un modelo pedagógico y a su vez una estructura tecnológica. En este momento, una universidad corporativa se soporta mucho en tecnología, porque ya ese contexto del tema anterior del conversatorio empresarial, que fue el e-learning es un aliado fundamental de las universidades corporativas en la medida en que hay alta dispersión geográfica, hay contextos de dinámicas de trabajo en plantas muy diferentes, como es el caso, por ejemplo, de TASA en Perú, que solo pueden ser asumidas con un buen componente de virtualidad en esa universidad corporativa. Lo diferente no necesariamente es opuesto. La virtualidad no ataca la presencialidad o viceversa, sino que necesariamente tienen que complementar. Maestro, también tiene que ver mucho con los planes de sucesión, las rutas de aprendizaje, para poder determinar quién puede ir a un cargo o no, esquemas de promoción, de ascensos. Es también, se vuelve un articulador para poder implementar una estrategia de gestión humana dentro de una organización. Claro. Ahí hay un asunto bien relacionado con uno de los aspectos de la investigación que realizamos aquí en el CEIPA, y es una pregunta, una premisa de investigación que planteaba: ¿qué es primero, el modelo de gestión del conocimiento de la universidad corporativa? Y llegamos a una conclusión: el fin es el modelo de gestión del conocimiento, el medio por el cual se desarrolló eso es la universidad corporativa. Nuestro amigo Galvis, que es uno de los expertos nuestros de aquí de Antioquia, de Tames de Antioquia nada menos, plantea la cuarta generación del modelo de gestión del conocimiento,
en los planes de sucesión. Un modelo de gestión del conocimiento ayuda en esa estrategia de universidad corporativa, sustentado mucho en la estrategia de planes de sucesión. ¿Cómo preparo yo al que me va a suceder? En nuestro medio, en nuestra cultura empresarial nuestra, es extraño eso. Cuando se le pregunta a usted ya está preparando al que lo va a suceder. Y eso es extraño en nuestra cultura. En otras culturas no es tan extraño, Piensan es que se están necesario. moviendo el banco. Es correcto. Piensan que me están moviendo la silla. Y resulta que es eso, un modelo de gestión del conocimiento con su estrategia de universidad corporativa. Llega a unos niveles de madurez cuando ya nos empezamos a preocupar por esa estrategia de sucesión del conocimiento. Uno ve de todas maneras, maestro, que las compañías son un poquito tímidas, Víctor, cuando hablamos con nuestros clientes de decir, no, lo que yo quiero es una universidad corporativa, como decía el maestro ahorita, dicen, no, no lo llamemos así, pero vamos a hacer una universidad corporativa, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos nosotros en la realidad allá en iSolution? Sí, observamos perfectamente lo que Rodrigo está planteando. El tema para muchas organizaciones es nuevo y yo pienso que lo que hay detrás, o puede ser lo que hay detrás de lo que hablábamos Rodrigo y yo hace un momento, y es que no es fácil medir el impacto de este tipo de programas y de estrategias que requieren pues, unas inversiones importantes. Yo creería que uno de los retos grandes que tiene todo el tema de universidades corporativas es desarrollar sistemas de medición muy sencillos que le permitan al empresario determinar la rentabilidad de esa inversión. Yo, pues, ahorita que Rodrigo hablaba de los planes de sucesión, yo asociaba aquí internamente dos aspectos que van de la mano y que mencionaba ahorita, y es el conocimiento que tiene la persona y la organización y la capacidad de gestión que se tiene con eso. Recuerdo haber leído alguna vez en un libro donde alguien se hacía la pregunta sobre si el que tiene la información tiene el poder. Y normalmente creemos que sí, y realmente no. Es decir, siempre y cuando lo use para algo. Entonces, el conocimiento puesto en marcha se vuelve capacidad de gestión. Claro. Entonces, cuando hablamos de los planes de sucesión, hablamos de cómo el conocimiento perdura y la capacidad de gestión también, en cabeza de cualquiera que esté preparado para eso. Y sabemos que preparar un directivo en una empresa puede tomar años. Entonces, yo creería, volviendo al tema, que uno de los retos es que sepan identificar formas de trabajar y formas de medir esa inversión. ¿Qué hubiera pasado en esta organización si en 3 años no hubiéramos hecho esto? Podemos aclarar el tema, sería maravilloso para poder nosotros demostrar que realmente un factor de competitividad en las organizaciones tiene que ver con invertir en estos temas. Claro. Quiero, a partir del aporte de Víctor Mario, hacer alusión a un tema bien interesante, que fue una experiencia muy vital, mm, muy, pero muy poderosa en el proceso de la investigación. Y es que cuando yo estaba definiendo en qué empresa íbamos a hacer la simulación del modelo que generaba la investigación, en un evento en Buenos Aires, en Argentina, conocí al líder de formación de Johnson Johnson, Pedro Pitela. Hicimos buena empatía, buena conexión, y le comenté nuestro interés de si podíamos hacer la simulación del modelo en su empresa en Sao Paulo. Y él accedió. Sí, a pesar de que es una entidad lógicamente muy cerrada frente a esos procesos de simulación y todo ese tipo de cosas, de gente externa, él accedió y allá estuvimos. Comenzamos con una reunión con él, luego una reunión con su equipo de trabajo, que fundamentalmente la formación en Johnson Johnson es muy de ventas, muy del proceso comercial. Estaba programada para el cuarto día
una reunión de devolución al líder, a Pedro Pitela. Y recuerdo, como si fuera ahora, yo te lo comenté al regreso, como si fuera ahora me dice, cuando yo le pregunto, bueno, ¿cómo le pareció el modelo que estamos proponiendo en esta investigación? Entonces él textualmente me dijo, el asunto no es el modelo, Rodrigo. Ahí se le pueden colgar todo lo que usted quiera y hay modelos. Ya hay modelos de universidades corporativas. El secreto de todo esto, Rodrigo, es que si ustedes logran generar un modelo de universidad corporativa con un modelo evaluador fuerte, estaríamos incluso nosotros muy interesados en ese modelo. Porque la esencia de todo esto no es modelos de universidad corporativa que formen la gente y todo eso. Sobre eso ya se ha escrito muchísimo. Acabo de llegar, me dice él, de una reunión en Alemania donde nuestra gran preocupación y necesidad es cómo generar unos modelos formativos con unos indicadores y unas herramientas de medición que me permitan en la realidad de los procesos y en el día a día del empleado medir si realmente un proceso formativo ha impactado o no ha impactado. Porque fíjate que Y eso es clave. en el fondo es un activo intangible. Uh-huh. Es un activo intangible que no está en la contabilidad. Por supuesto. Entonces, pero es el activo más importante, Exacto. porque es el saber hacer que nos hace diferente y nos permite diferenciarnos como compañía para poder ser competitivos en el mercado. Por supuesto, sí. A ver, maestro, vamos ya a ir, para ir concluyendo este tema y este conversatorio. A ver, usted nos ha hablado mucho de la investigación. Yo ahorita hacía un recuento de todo lo que hemos hecho en el tema de universidad corporativa, pero no le hemos contado qué es esa investigación que usted hizo, cuánto tiempo demoró, cuáles fueron las empresas que se visitaron, cuántas universidades visitó, entrevistó, como para que la gente, bueno, y luego cuál fue la conclusión a la que llegamos como CEIPA y como iSolution en este proceso de investigación. Muy bien. El informe final lo está revisando la gerencia de investigaciones de aquí de la universidad. Iniciamos entendiendo que en ese momento, estamos hablando del año 2011, finales de 2011, en ese momento auscultamos un universo de 7.500 universidades corporativas en el mundo, de las cuales el 75% estaban en los Estados Unidos. A partir de ahí, generamos con unos criterios de priorización y de selección, generamos 35 universidades. El criterio de más peso para hacer ese filtro tan riguroso, porque 4.700 pasar a 35 es fundamentalmente universidades que hayan permanecido más de 7 años en vigencia. ¿Por qué? Porque así como se crean las universidades, son fogonazos, son fuego fatuo, desaparecen con una facilidad increíble. Y terminamos con 35, de las cuales el criterio fundamental era cómo esas 35 organizaciones tenían impacto en América Latina, porque una de las premisas fundamentales es qué características tienen las universidades corporativas en América Latina. Y nos encontramos con algo bien interesante, y es de que la gran mayoría de esas 35 universidades corporativas filtradas finalmente, la gran mayoría de organizaciones en América Latina, pero con una gran incidencia de multinacionales. Es decir, están en América Latina, pero son multinacionales. Realmente, criollas, encontramos la Universidad Corporativa de Ecopetrol, que para nosotros fue de una gran enseñanza. Es una universidad muy, muy, muy arrimada a un modelo de gestión del conocimiento fuerte, robusto. Conclusiones. Bueno, se hicieron unas entrevistas con expertos, muy nuestros, muy de Antioquia, muy de Colombia. Se hicieron 2 entrevistas. Hicimos alrededor de 68 encuestas en 9 países latinoamericanos, mirando la posibilidad de que
en esa entrevista estuvieran administradores de universidades corporativas, estuvieran tutores y docentes de universidades corporativas y estuvieran alumnos. Mirar la percepción frente a un cuestionario, una entrevista cerrada, en una entrevista estructurada, no semiestructurada, sino estructurada, para poder facilitar su sistematización. La conclusión es que las universidades corporativas son la estrategia de aprendizaje de los modelos de gestión del conocimiento. Y fundamentalmente la mayor característica de las universidades corporativas en América Latina es la cultura. Esa cultura permea muchísimo. ¿Y qué tipo de cultura tenemos? Es una cultura muy referenciada al aprendizaje específico. ¿Qué me sirve de este conocimiento para yo aplicarlo en forma inmediata? Esa cultura es muy del ya, y entonces eso también a su vez genera un factor restrictivo y es el largo plazo. Tenemos esa debilidad en el largo plazo frente a las universidades corporativas estudiadas. Bueno, me voy a atrever a hacer unas conclusiones, maestro, Sí, para claro, ir cerrando, claro que sí. Víctor, y ya ustedes me ayudarán con los elementos que de pronto se me puedan escapar. Claro que sí. Primero, las universidades corporativas son una estrategia grande para apoyar la competitividad de la empresa y la política y estrategia de gestión humana. Yo creo que esa es una primera gran conclusión. Eso marca una diferencia de tener unos programas de formación estructurados, porque aquí lo que estamos apuntando es a potencializar, diferenciar y mantener eso que nos hace diferente, ese diferenciador como compañía, y no simplemente a replicar un procedimiento o unos procesos o un conocimiento dentro de la organización. Esa sería como, para mí, una de las grandes diferencias entre tener una universidad corporativa y tener un buen departamento de formación y entrenamiento. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y yo quiero agregar ahí, y es algo y es un mensaje a nuestros grandes aliados y a nuestras grandes amigas de las áreas de gestión humana. A mí siempre me preguntan, ¿una universidad corporativa debe depender administrativa, jerárquicamente, de un departamento de gestión humana? Sí y no. Siempre y cuando el enfoque de gestión humana sea estratégico. Si el departamento de gestión humana es una gestión tradicional, se convierte en un restrictivo para el desarrollo de la universidad corporativa. La universidad corporativa florece y es exitosa de la mano de un departamento de gestión humana estratégica, que realmente está más allá de los procesos tradicionales, más allá pensando en cómo gestionar el conocimiento clave, estratégico, generar los planes de sucesión estratégico. Ahí funciona. Transmitir el ADN de la organización a futuras generaciones. Es así como algo genético. Es correcto. El alma es correcto. Y esa gestión que tiene la organización. Muy bien. Una segunda gran conclusión que me parece es que esto debe ser un proceso de largo plazo. No se pueden esperar resultados a muy corto plazo, aunque se pueden ir logrando victorias tempranas. Ajá. Pero tiene que ser un proceso estructurado de tal manera que sea como un Lego que uno va a ir armando por capas. Ajá. ¿Se puede así, maestro? Sí, claro, por supuesto. Sí. Y frente a esto, en la experiencia, y muy de la mano de lo sistémico, nunca un proyecto de universidad corporativa es lineal de A a B. Estoy aquí, quiero ir allá. Nunca es lineal. Siempre es por bucles de realimentación. Y es que uno comienza y de pronto dice, uy, como vamos de bien, y de pronto eso se devuelve un poquito. En el presupuesto mental, emocional, emotivo y motivacional, hay que entender de que esto se devuelve un poco. En la devolución es donde uno tiene que gestionar de que este puntico de retorno no den el punto de inicio, porque ya no estaríamos hablando de un bucle de realimentación, estaríamos hablando de un círculo vicioso y ahí nos quedamos, como se quedan muchas
muchos proyectos de universidad corporativa. Es bucle de realimentación. Nos devolvemos, tomamos impulso y otra vez, y de pronto logramos el objetivo. O sea que es dispendioso, requiere tenacidad, perseverancia, persistencia. Creo, maestro, también que está muy movido por lo que hablábamos ahorita, esa espiral del conocimiento. Espiral del conocimiento. Como la empresa no se queda estática, Ajá. sino que cuando logra sistematizar Sí. parte de ese conocimiento, lo transfiere, lo socializa con la gente se apropia de él, genera un nuevo grado de conocimiento que va a moverse y que va a llevar a la compañía a innovar. Entonces, por eso ahí están esos bucles de los que usted habla, Por supuesto. en los cuales si la organización no es capaz de generar nuevo conocimiento e innovar, pues lo que está es entrando en un peligro estratégico, claro, porque no va a ser competitivo en el largo plazo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, señor. Tercer componente, a las universidades hay que dotarlas de recursos tecnológicos, metodológicos también, ¿cierto? No nos podemos quedar en simplemente aliados, sino que tenemos que entrar a mirar cómo ese conocimiento, con las nuevas plataformas, con las nuevas realidades que tenemos, se puede ir gestionando y administrando mucho mejor. Correcto. Pero a través de unos procesos de colaboración y de compartir, fomentando también unas competencias transversales que hablamos mucho en las compañías y que a veces es difícil de compartirlas, como es trabajo en equipo, colaboración, comunicación, etcétera, etcétera. Correcto. En ese sentido también, y en la experiencia y en la investigación, me encontré con universidades que son plataformas tecnológicas, y eso es un gran error. La plataforma tecnológica es una esencia, es el vehículo por el medio del cual se dinamizan muchas cosas. Incluso se coloca el proyecto de universidad corporativa en el área informática, y eso es un error, porque no es tecnología. Es una estrategia que se moviliza y se dinamiza por medio de tecnologías. Podríamos aquí dar como un consejo que a nuestros amigos de gestión humana y a nuestros aliados empresariales, hombre, cuando les hablemos de universidad corporativa o de estrategias de educación virtual, no hagamos lo que hacemos los rectores en las universidades colombianas, que cuando hablamos de educación virtual llaman al director de sistemas, ¿cierto? Es una cosa que pasa con mucha frecuencia. Sí. No, es que la educación virtual es un medio, es una modalidad a través de la que podemos llevar la educación rompiendo las barreras de tiempo y espacio. Pero llevar la educación, el objetivo detrás es que nuestra gente aprenda. Por supuesto. Estamos en eso. Claro, estamos en eso. Muy bien. Bueno, y digamos que una cuarta conclusión, o digamos una realidad, es que aquí en Enseipa hemos investigado el tema, tenemos una trayectoria grande en iSolution de hacer esto, y estas metodologías que hemos venido desarrollando las hemos llevado a nuestros clientes, maestro. Sí. ¿En cuántos proyectos ha participado usted así, abuelo de Directamente estamos hablando de, primero fue el modelo pedagógico de Telecom, antes de que lo comprara la empresa española. Ahí aprendimos la importancia. Como el siglo pasado, maestro. No, tampoco, no. Luego tuvimos la gratísima experiencia de trabajar con el hospital, Fundación Hospital San Vicente de Paúl, ahí montamos la Universidad del Hospital. Luego estuvimos en Promigas Barranquilla 2 años, allí se montó todo el sistema de aprendizaje. Colaboramos en un proceso de integración de elementos en Noel, ¿sí? Sobre su sistema de aprendizaje también. Y estuvimos a punto de comenzar el proceso en Ferreiros en Taza, está en discusión allá en Perú, está ahí, está en negociación esas universidades corporativas. El tema de universidades corporativas en el Perú es todavía mucho más novedoso y reciente que en Colombia. Allá está todo por hacer. Yo pienso que hay un nicho importante de trabajo. Sí, nuestro amigo Carlos Acevedo, que es el director allá de iSolution en Perú, lo sabe muy bien. Podemos contarle a nuestros
personas que nos acompañan el día de hoy, que nos están viendo a través de internet o que nos van a ver en un futuro, que podemos decir que aquí en iSolution tenemos una metodología clara, Sí, claro. tenemos herramientas tecnológicas Claro. para apoyar esto. Ujú. Tenemos también software que nos ayuda a la gestión propia de la administración Ujú. de la universidad corporativa. Ujú. O sea, tenemos una solución integral que le podemos ofrecer a nuestras empresas. Por supuesto. Y Sí, casos de señor. éxito. Adelante. Y casos de éxito. Ujú. Digamos, poder acreditar casos, digamos, exitosos en empresas muy importantes del medio que han tenido resultados importantes en las universidades corporativas. Víctor, maestro, y a todos ustedes, muchas gracias por Muchísimas gracias. Gracias. observar este programa y los esperamos en una próxima versión de este conversatorio empresarial.